יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה. יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה. יש גם חתונה, יש גם בר מצווה, יש לנו חגים וגם שושן פורים. יש פדיון הבן, יש גם ברית מילה, יש את חג הפסח וחג החנוכה. מה אגיד לכם ומה אספר, זה גדול גדול להיות עם ישראל. אנו מעטים ועסקים, התורה ניתנה לנו לעולמי עולמים. יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה. יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה. הנה באה השבת, כמה יפה, הנה באה השבת, הנה המלכה. הנה באה השבת, הנה המלכה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. הנה באה השבת, כמה יפה, הנה באה השבת, הנה המלכה. הנה באה השבת, הנה המלכה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי. Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y ponemos delante de tu presencia este tiempo de la palabra para escuchar la parashat, que seamos entendidos en atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Disponemos nuestros oídos, nuestros corazones para recibir tu palabra que nos exhorta, nos anima, nos corrige, nos consuela y nos capacita para toda buena obra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, ve amén. Amén. Los sabios han dividido todas las porciones de la Torah en 54 porciones, pero el año tiene 52 semanas. Por lo tanto, hay 2 porciones o 2 Shabbat que se unen en 2 porciones para que así completen las 52 semanas.
Esta semana es una de esas semanas donde se unen dos parashot, plural de parashat, y son la parashat Tazria y la parashat Metzorá, que se encuentran en el libro de Vaikra Levítico, capítulo 12 al capítulo 15. Del 12 y el 13, parashat Tazria, 14 y 15, parashat Metzorá. Tazria significa concebir, ¿no? Y Metzorá significa leproso. Nosotros estuvimos dando un pequeño resumen de la parashá y justo el capítulo anterior es el capítulo 11 de Vaikra, que habla de la pureza y la impureza de los animales. El Señor primero hizo los animales y después hizo al ser humano. En este caso, primero dicta las leyes de pureza e impureza de los animales, capítulo 11 de Vaikra, y ahora habla de la pureza y la impureza del ser humano. El Señor es un Dios de perfecto orden. Y todas estas enseñanzas tienen una hilación que es muy importante que la sigamos. Por eso es importantísimo que sigamos todo el ciclo de la Torá. Fíjense que la raíz de Tazria, que significa concebir, habla de la concepción, viene de, vamos a activar aquí el láser, estas tres letras que están en amarillo, aquí dice Tazria, las tres letras que están en amarillo son la raíz de esta palabra que conforma la palabra sera, que es la palabra simiente, semilla. Luego tenemos la palabra Metzorá, que viene de motzi, que significa salida, y la palabra ra, que significa malo. La salida de lo malo. Y aquí podemos empezar a entender lo que los sabios dicen, que la Metzorá es una enfermedad en el cuerpo, pero es una manifestación física de un problema espiritual, que está relacionado con el orgullo, la avaricia y sobre todo con la mala lengua, la shon hará. Y aquí lo podemos ver en la raíz misma de la palabra leproso. Comienza la parashá diciendo: Habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz a un varón, será impura 7 días, como en el caso de la dolencia de su separación, será impura. En el 8º día será circuncidada la carne de su prepucio. Amén. Vamos a tratar de ver dónde aparece reflejado Mashiach en esta parashá, pero no vamos a poder profundizar tanto porque no nos daría el tiempo y queremos también compartir una enseñanza práctica para la vida de nosotros en el día de hoy y a eso es lo que le vamos a dar énfasis. Sin embargo, aquí estamos hablando de una mujer que concibe a un hijo, lo cual la impurifica y luego al 8º día debe ser circuncidado ese hijo. Y tenemos que trasladarnos al Génesis, al Bereshit, al inicio, y donde vemos nosotros algo aquí revelador y similar en la profecía mesiánica que Hashem le dio a Adán y a su mujer Java antes de sacarnos del jardín del Edén, de sacarlos del jardín del Edén, y dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu cera y su cera. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí, ¿quién es la mujer? La mujer es Israel. La mujer es Israel. Y hay una enemistad entre Israel y Hasatán. Y entre la simiente de Hasatán y la simiente de la mujer que es Israel. Y vemos aquí cómo detrás de todo este mandamiento, también a un nivel Sot, se nos revela el nacimiento de Mashiach. Aquí hay una pequeña enseñanza de un Midrash de Rashi sobre esta expresión de que cuando habló Hashem a Moshe con respecto a la concepción de la mujer. Y se hace la siguiente pregunta, bueno, ¿por qué el hombre fue creado de último? Y cuando el hombre no es meritorio, entonces se le dice, mira, recuérdate que el mosquito y el zancudo y la cucaracha fueron hechos antes de ti. Así que no se te suba mucho
el ego, el orgullo. Muy importante. Ok, se dice que en la creación hay tres socios, el Padre, la Madre y Dios. El Padre da la semilla blanca, así como es el semen. La Madre da la semilla roja. ¿Y qué es lo que se da con la semilla blanca? Bueno, los huesos, las articulaciones, el cerebro, lo blanco del ojo. Y la Madre, que proporciona la semilla roja, da la piel, la carne, el cabello, la sangre, el negro de los ojos. ¿Y cuál es la parte que Dios da? Bueno, Dios da el espíritu, el aliento de vida, los rasgos de la vista, la capacidad de oír, la capacidad de caminar. Dios da la capacidad de comprender y de discernir. Y cuando el ser humano muere, Dios se lleva lo que Él le entregó y le deja a los padres la parte de ellos. Que vuelve a ser polvo de donde fueron tomados. Del polvo venimos y al polvo vamos. Vamos a avanzar un poquito. Y dice que el hombre, cuando pecó, se impurificó ritualmente para poder estar delante de la presencia del Eterno, por lo cual el Eterno lo castigó sacándolo del jardín del Edén. Y cuando vemos qué relación hay entre el hombre, que ya de por sí todos nacemos con naturaleza impura, y la palabra tamé, que significa impuro, vemos aquí que tienen el mismo valor numérico. Tamé vale 50 y hombre, el hombre, Ha-Adán, vale 50 también. Entonces ya vemos que el ser humano, por naturaleza, nace impuro. Necesita pasar por un periodo de purificación. Cuando el hijo nace, no tiene identidad dentro de Israel. ¿En qué momento adquiere identidad? En el momento de la circuncisión, que es al 8º día. Y entonces, eso es lo que dice el siguiente versículo, el 12:3. En el 8º día será circuncidada la carne de su prepucio. Amén. Y Yeshua, al 8º día, fue llevado al templo y fue circuncidado según la ley de Moshe. Hay un pequeño midrash. Esto no es algo que necesariamente tenga que haber sucedido, sino tenemos que entender cuál es la enseñanza que nos quieren dar con este midrash. Hay una conversación entre Isaac e Ismael, los dos hermanos. Ismael le dice a Isaac: mira, yo soy más meritorio que tú. Dios me ama más a mí que a ti. ¿Por qué? Porque yo a los 13 años fui circuncidado en plena conciencia. En cambio tú, cuando fuiste circuncidado, al 8º día ni te enteraste. Por lo tanto, yo soy más meritorio que tú. Pero entonces Ismael le contesta, Isaac le contesta a Ismael y le dice: todo lo que le entregaste al Eterno fueron 3 goticas de sangre en esa circuncisión. En cambio, yo, que tengo 37 años, si el Señor me pide que mi padre me sacrifique, yo estoy dispuesto a hacerlo. Amén. Y efectivamente, Abraham llevó a su hijo Isaac al sacrificio cuando él tenía 37 años. Él pudo haberse escapado, pero no lo hizo. Voluntariamente aceptó la determinación de la voluntad del Eterno. También vemos cómo el hombre es circuncidado al 8º día, pero el animal que iba a ser sacrificado, sea un cordero, sea un carnero, de 1 año, generalmente, cuando dice de 1 año, no es que era sacrificado cuando cumplía 1 año, sino puede ser máximo hasta 1 año. Y mínimo tenía que tener 8 días. Entonces, así como el hombre pasa a ser apto desde el punto de vista de integrarse al pueblo de Israel, desde el punto de vista de la purificación al 8º día, el animal también. Hemos estudiado en otras parashá lo que significa el número 7, que habla de esta creación
de la perfección de la creación de Dios, pero el 8 representa el más allá del Shabbat, más allá del séptimo día, el mundo venidero, la circunferencia. Y recordamos que cuando un niño nace y al octavo día concuerda con el Shabbat, ¿qué es lo que tiene prioridad? La circuncisión sobre el Shabbat. El 8 tiene prioridad sobre el 7. Luego se nos dice que la mujer iba a ser impura 7 días si tenía un hijo varón y 14 días si tenía una hija hembra. En algunas traducciones ponen inmunda y eso ha creado cierta polémica porque es un término un poco desagradable, pues si la persona no ha hecho nada malo, esto es un proceso natural del cuerpo y bueno, ¿cómo lo van a llamar así de esa manera? Pero hay que entender que esto va más allá de lo físico, también va a un nivel espiritual. Por lo tanto, estos mandamientos se consideran juquín, que son los mandamientos de difícil comprensión, como los mandamientos que rigen el universo, las estaciones en la tierra, esos son juquín. Como el Cordero de Pesach es un juquín, el Yom Kippur es un juquín. Por lo tanto, aquí detrás de este mandamiento también hay una enseñanza que nos revela al Mesías. Dice que después de 7 días hay 33 días para el varón donde se va a purificar en la sangre de su pureza. Y si es una hembra son 66 días. Por lo tanto, el periodo de cuarentena para la mujer que tiene un varón son 40 días, 7 más 33, y en la mujer son 14 más 66, 80 días, el doble. Se preguntarán, ¿por qué Dios discrimina así de esta manera? No, Dios no discrimina en lo absoluto. Primero, el hombre se forma más rápido en el vientre que la mujer. El proceso de multiplicación es más rápido en el hombre. Segundo, tenemos que entender que cuando la mujer se vacía de esa vida, está trayendo a este mundo a un hombre que va a morir. No hay nada más impuro que la muerte. No hay nada más desordenado. Tamé significa, eso que se traduce como impuro, significa desordenado, no apto para el servicio del tabernáculo. Cuando un ser humano o un animal muere, vemos cómo inmediatamente comienza el proceso de fermentación, pudrición, y eso es un desorden tremendo, se inflama, pues, le vienen los gusanos. No hay nada más desordenado que la muerte, y no hay nada más ordenado que la vida. Y la vida está relacionada con la santidad y la pureza ritual. Por lo tanto, cuando la mujer da a luz a un hijo varón, está dando a luz un hijo que va a morir. ¿Por qué? Porque tiene la contaminación de la naturaleza pecadora. Y es por eso que ella debe guardar un periodo de restauración de 7 días. Luego, si es una hembra, ¿por qué son 14 días? El doble del tiempo de impurificación. Bueno, porque la hembra no solamente es un ser humano que va a morir, que ya nace muerta espiritualmente, sino que nace con la capacidad de procrear otro muerto espiritual. Por lo tanto, requiere del doble en un periodo de purificación. No hay aquí ninguna discriminación contra la mujer. ¿Y por qué necesita esa cuarentena la mujer? Ustedes saben todo bueno, yo no lo sé, pero yo lo he visto en mi esposa y la mayoría de las mujeres aquí que tienen hijos lo saben, todos los cambios físicos, hormonales que ejecuta el cuerpo para poder procrear y dar a luz. Y luego de que la mujer da a luz, hay un desorden hormonal, hay un desorden físico en los órganos que tienen que ser reubicados, que tienen que volver a la normalidad. Y entonces el Señor conoce a su creación y ama tanto a la mujer que le da la posibilidad de recuperarse un tiempo para que se reordene, un tiempo también donde va a estar centrando toda su atención en el bebé. Cuando el bebé nace,
no es consciente que es un ser separado a la mamá. ¿Y qué sucede? Que la mamá requiere prestarle toda la atención al bebé. Y hormonalmente, el hombre se puede perfumar, se puede vestir, se puede decirle, traerle las flores más bellas y darle los poemas más hermosos, y la mujer no va a tener ojo para él. Después de los 40 días que el proceso hormonal se revierte, el hombre podrá estar 3 días sin bañarse, descuidado, lo que sea, y la mujer lo va a ver así como, como, Yo recuerdo, como un modelo. yo recuerdo a los abuelos que hablaban sobre la cuarentena después del parto, ¿no? Y usaban en los campos los baños de asiento, que eran baños de ramas y todo eso, vaporizantes y todo. La mujer recibía eso para que todos los órganos volvieran al lugar y el cuerpo pudiera recuperar, porque hay un gasto de energía también, no solamente la parte emocional, la parte física. Y el Señor, que es el creador de la mujer, sabe lo que ella necesita. Pero por eso nosotros no podemos vivir de acuerdo al sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo te hace violar las normas establecidas por el Eterno. Y muchas corrientes profesionales, médicos, inducen a que eso se viole. Y estamos viendo el padecimiento de muchas mujeres de cáncer uterino, cáncer de mama, o sea, es tremendo. Por eso el proceso de dar a luz, o sea, el proceso de engendrar un hijo en su vientre, cargarlo los 9 meses, luego parirlo, es un proceso que le va a requerir al cuerpo de la mujer tiempo para recuperarse. Cuando eso se viola, está acelerando el proceso de la muerte en la mujer. Y los que aman a su esposa debemos ayudar y cuidarla para que tenga larga vida. Sí, salir embarazada. Adelante, Elizabeth, micrófono. No solamente eso, es que científicamente, por los doctores, ¿verdad? Lo que se ha estudiado es que la mujer, no solamente las hormonas, sino también cuando ella está impura, que la palabra correcta en el hebreo es impura, no inmunda. Entonces, que lo que quiere decir es que la mujer debe estar apartada en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios nos amó tanto que Él hizo unas leyes que es para cuidar, como dicen ellos, el cuerpo de la mujer. La mujer, en el momento que ella está menstruando, ella necesita luego tener como unos 12, 13 días, que es la anidad de la mujer. Y en esos 13 días su endometrio se está recuperando y sus vellosidades. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso es que, ¿por qué las mujeres padecen tanto de cáncer? ¿Por qué? Porque el hombre a veces no respeta ese tiempo de la mujer. Es más que todo el hombre debe respetar esas leyes. La mujer debe estar apartada, pero no apartada como una inmunda, no apartada que yo no. Todo lo contrario, el hombre debe ser bien delicado en ese momento con su esposa. Pero eso es una de las cosas que el Eterno muestra tanto su amor hacia nosotras las mujeres. ¿Por qué más tiempo con el varón? Menos tiempo con el Menos varón. tiempo, perdón, con el varón y con las mujeres más. Bueno, sencillamente, los sabios dicen que las mujeres necesitamos más, le cuesta más entender a la niña el afecto de la mamá. Y al varón le es más fácil. Y mire, si no es así, que parece mentira, los varones se pegan más a la mamá. Le damos miti. Ajá, es en serio. Entonces, mire, esos son dichos de los sabios, pero son sabios y de verdad tienen sabiduría. Entonces, es bien importante. Yo lo que más le voy a decir, lo que más me ministró a mí de esta parasha es cómo, qué delicado, qué caballero, qué hermoso, qué cuidado, qué delicadeza tiene el Eterno con las mujeres. Somos su princesa, somos su reina. Y qué bello es cuando los hombres pueden entender este carácter, la profundidad que tiene esta parasha para cuidar a la mujer. Eso es lo que quería decir. Amén, ¿no? A mí me ministró Muy bien. mucho. Y estábamos Excelente. estudiando, cuando estábamos
estábamos revisando la parashá con Reinaldo, algo importante. Esa sangre que se derrama en el proceso de la menstruación habla de muerte, porque ese óvulo que no fue fecundado, que es desechado, porque si se queda dentro del cuerpo la contamina, tiene que salir. Entonces esa sangre habla de muerte, ¿verdad? Al no respetar ese proceso, el hombre también se contamina y no permite que el útero de la mujer y todo vuelva a su normalidad. Entonces, por eso el Señor prohíbe tocar muerte. Nos manda a tocar la vida, la palabra, el Ruach HaKodesh. Y ningún santo debe tocar muerte, debe siempre amar la vida. Claro, y eso es válido tanto para la mujer como para el hombre, porque cuando el hombre tiene una emisión de semen nocturna, sin tener relación con su esposa, eso que fue creado para dar vida y está en un medio ambiente, lo que hace es morir, y entonces eso representa la muerte y eso contamina. Salir embarazada en el proceso de la cuarentena es peligroso para la mujer y para el bebé, porque a lo mejor no tiene la firmeza ese embrión ahí y puede que haya más riesgo de aborto. En este versículo que leímos se compara esto con el periodo de la impurificación de la menstruación, y ahí también hay una gran enseñanza, no solamente que el Señor protege a la mujer de probables infecciones que pueden convertirse el día de mañana en un cáncer, sino que también está protegiendo la pasión del amor en el matrimonio. ¿Por qué? Porque lo que se vuelve común, que se puede hacer todos los días, rutina, bueno, ya eso aburre. No sabemos diferenciar entre lo santo y lo profano. Si nosotros vivimos todos los días de la semana, como cualquier día, entonces no sabemos diferenciar entre el séptimo día y los 6 días de la semana. Si nosotros no hacemos una separación mensual de la intimidad con nuestras esposas, se tiende a ir apagando ese fuego. En cambio, desde el punto de vista, ahora estoy hablando desde el punto de vista psicológico de la sanidad del matrimonio. Si existe ese periodo de separación, entonces hay una expectativa de reencuentro. Y entonces, así como nosotros durante 6 semanas estamos por ahí trabajando, produciendo, generando aquello otro, y estamos con la expectativa de que llegue el chaval, bueno, así podemos tener esa expectativa de reencontrarnos con nuestras esposas y se mantiene la vitalidad del matrimonio, la salud mental del matrimonio. El Señor piensa en todo. O sea que mensualmente podemos tener honeymoon, luna de miel. Ah, claro que sí. Claro que sí. Bueno, después de esto hay un proceso hay que hacer unos sacrificios para que sea declarado puro y haya terminado ese periodo. Y fíjense que luego conectamos con la parashá de Sarrá, de Mexorá. Habla de Mexorá, significa leproso, Sarrá es la lepra como tal. Y aquí los sabios hablan de que esto está relacionado con las palabras malvadas, la mala lengua. Fíjense que la peor lengua es la lengua de la serpiente, como hemos visto. La serpiente pica a el cuerpo de Yeshua en el talón, a la congregación, e inocula su veneno. Y el Mesías tiene como función, pues, quitarnos ese veneno. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay algo muy interesante. Lashon es lengua. Y la palabra halashon es la lengua. Hará es mala. Cuando nosotros vemos esto en el hebreo, vemos que halashon suma 391, 300 más 30 más 5 más 6 más 50, y hará 275, que suman 666. Y eso es una gran revelación, porque la mala lengua, nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos, de orar, de leer, de bendecir al Eterno, bendecirnos los unos a los otros o maldecirnos. La mala lengua es cuando la lengua que Dios nos dio no cumple la función para la cual fue creada. Y Yeshua cura esa lepra. En Mateo 15, del 18 al 20, se nos dice
que lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Luego podemos poner, por ejemplo, la historia de Miriam, que habló mal contra Moshe a causa de su esposa, y luego el Eterno mismo se molestó y castigó a Miriam con una lepra y tuvo que estar apartada, según la propia Torá, por 7 días. El pueblo, en un acto de amor, junto con Moshe, esperaron. Retrasaron su camino 7 días, no importa, hasta que Miriam se reincorporara. Estas leyes tienen como la idea es no solamente no es apartar a la persona por siempre, sino darle la oportunidad de que reflexione, se arrepienta y que se reintegre ya con un corazón sano. Esto es muy importante. Luego vemos aquí también que la palabra Metzorá suma 400, 40 más 90, 270 y equivale a la palabra Ain Ra, que es mal de ojo, que en el hebreo también se conoce como brujería o hechicería. Entonces, el Metzorá está conectado con el mal de ojo porque el leproso, que es leproso por su mala lengua, ve a todas las personas y lo único que ve es lo malo y habla mal. ¿Ves? Entonces, el leproso está como que maldiciendo a todo el mundo. El chismoso, el que tiene mala lengua. En la Guemará se relaciona al leproso con el Mashiach. Y se dice, cuando la Guemará pregunta sobre Mashiach, ¿cuál es su nombre? Responde, el leproso. ¿Cómo es eso de que Mashiach es el leproso? Y luego habla también del templo. También el sagrado templo es identificado como leproso. Sobre el versículo de Vaikra 13:45. Y el leproso que posea la afección, dice el Midrash, y el leproso es el sagrado templo. El Midrash no dice, este es el sagrado templo que se encuentra destruido, sino el sagrado templo en términos generales. Resulta entonces que el calificativo leproso refleja de alguna manera el sentido del templo sagrado. Mashiach y el sagrado templo son llamados leprosos. Mashiach es el leproso del Sanedrín. Y el motivo por el que Mashiach es llamado leproso es porque él está a un nivel de santidad de Mashiach Sikeinu, justicia nuestra. Y que en la época de la redención no va a haber impedimento ni ningún tipo de limitación para que se revele aquí abajo la superna santidad de Mashiach. Cuando Mashiach viene, cuando viene la santidad, cuando viene la luz, pues quedan expuestos todas nuestras llagas, toda nuestra lepra, todos nuestros defectos, todos nuestros pecados. Y se dice que, y aquí se relaciona Mashiach con Yesayahu, Isaías 53. Entonces, esto se logra a través de que Mashiach carga nuestras enfermedades y de esa manera Él se impurifica, refinando así hasta el último de los judíos, hasta el último de los hijos de Israel. ¿En cuándo? En la época de los talones de Mashiach. Estamos viviendo la época de los talones de Mashiach. Hasta que todos sean recipientes dignos de revelación de las luces supernales de la verdadera y completa redención que vendrá realmente de inmediato. Vamos a leer una historia del Brit Hadashah que nos va a poder conectar y entender este concepto. Dice Marcos 1:40 al 45. Un leproso vino rogando a Yeshua y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio.
Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Yeshua lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moshe ordenó, para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y al divulgar el hecho, a tal punto que Yeshua ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares despoblados y venían a él de todas partes. ¿Cuál es el castigo para el leproso? El aislamiento. Yeshua limpió al leproso y le dijo que fuera a los sacerdotes. ¿Para testimonio de quién? Para testimonio de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes sabían que el único que puede limpiar la lepra, que es una enfermedad espiritual, es Mashiach. Y entonces cuando vieran el testimonio de esa persona que había sido curada, dijo, el Mashiach llegó. ¿Quién? ¿Dónde está el Mashiach? Pero cuando él lo publicó a todo el mundo, él tuvo que salir como un leproso a lugares desolados y ahí es que tenía la gente iba. Cuando Yeshua murió, ¿qué declararon los sacerdotes? Que era impuro, que tenía que ser muerto. ¿Y fue crucificado dónde? Fuera del campamento. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Vayamos, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. Así como él llevó la lepra nuestra, nosotros tenemos que saber llevar también el oprobio que él llevó, porque nos van a perseguir y nos van a difamar con mala lengua en este mundo. Como la lepra es tipo del pecado, ¿verdad? Representa el pecado. Y todos nacimos leprosos. El salmista expresa, en pecado he sido concebido y en pecado me parió mi madre. Y ese pecado es como el veneno que es inyectado por la serpiente, ¿verdad? Y hay que hacer una extracción. No sé si tienes el video que... Lo tengo un poquito más adelante, ya lo voy a mostrar en video. Que es importante ver cómo se puede hacer en una emergencia esa extracción y cómo el Mesías se hizo leproso por nosotros. Cuando se habla de la ley del Mexorá, que es la ley del leproso, en el día de su purificación, entonces debe ser traído al Cohen hacia afuera del campamento y verá el Cohen. Y si aquí se ha curado la dolencia de Sarat del leproso, del Mexorá, ordenará el Cohen y tomará en aras de la persona a ser purificada 2 aves vivas, pura madera de cedro, hilo carmesí e hisopo. Esa expresión, la dolencia del Sarat, de lepra, suma 888. Se dice en hebreo, nega hatzarat. La dolencia de la lepra, 888. ¿Qué es 888? Ya todos saben aquí que es la codificación de Yeshua en griego, 888. Por lo tanto, él es el leproso, porque él es el que absorbe la lepra nuestra. Fíjense que aquí hay un pequeño video donde una persona del ejército es picada por una serpiente y ¿qué es lo que hace? Succiona el veneno para poder sacarlo del cuerpo, pero por un lado lo saca del cuerpo y por otro lado queda en el succionador. Cuando Yeshua limpia al leproso, que le dice, quiero, sé limpio, inmediatamente fue limpio. ¿Qué quiere decir eso? Que él succionó la lepra. ¿Para dónde se fue la lepra? La absorbió Yeshua. Por eso él se llama el leproso. ¿Qué hace el pueblo de Israel en la tienda de reunión? Lleva los sacrificios. Se traspasan los pecados del sacrificio y el sacrificio es
en el templo son sacrificados todos los animales. Absorbe el templo la lepra de Israel, el pecado de Israel. Por eso que en Yesayahu aparece también esa palabra nega, ¿no? Que es la plaga, la aflicción. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue traspasado a Él, fue sobre Él. Y por la llaga, por su llaga de lepra, nosotros fuimos curados. Ahí está hablando de la lepra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Hashem cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí aparece la palabra nega, que ahí fue traducida como angustiado. Angustiado él, porque él es afligido, él carga. Cuando él va al monte de los olivos, él se angustió, sudó sangre, porque él sabía a lo que iba. Venía a cargar la lepra de toda la humanidad. Y como oveja fue llevada al matadero. Aquí no voy a ampliar más en esta parte, sino que quiero ir más a, un poco más adelante, a una enseñanza sobre la mala lengua, ¿no? Pero vamos a entender aquí mejor lo que dice el Brit Hadashah con respecto al último enemigo a vencer, que es la muerte. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, porque Yeshua es el que extrae el veneno que la serpiente inyecta en el calcañar de Israel. Y la palabra catapino significa absorbido, consumido, devorado. El Señor devora. Por eso que ese es el último enemigo a vencer, para ser luego echado al infierno. Yo me acuerdo de las películas de Tarzán, no sé, se lo mordían la serpiente a alguien, agarraba un cuchillo, le abría la herida y con su boca chupaba el veneno y lo escupía. Pero eso no lo recomiendan que lo hagan, pues es muy peligroso. Primero, ¿por qué? Porque el ser humano tiene bacterias en su boca que puede traspasar a través de la herida al que fue mordido por la serpiente y lo puede terminar de matar. Pero también si la persona tiene algún defecto en la boca, alguna caries, alguna herida, lo que sea, el veneno lo va a matar. Pero Yeshua es el único que no tiene bacterias en su boca, ni caries, ni ningún defecto, y Él es el único que puede chupar ese veneno y escupirlo. Amén. Amén. Bueno, ¿quién es bueno? Dios es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? Cuando lo que Dios crea cumple el propósito para lo cual Dios lo creó. Dios no creó la lengua para que habláramos mal y maldijéramos. ¿Para qué Dios creó la lengua? Vamos a ver aquí que dice el libro de Romanos que toda lengua confesará a Dios. Para eso nos creó Dios, nos dio la lengua, para confesar a Dios. Luego dice también que no debemos condenarnos, lo que no debemos hacer es condenarnos los unos a los otros. También el libro de Proverbios dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y si amamos la vida, comeremos los frutos. Si amamos la muerte, comeremos esos frutos también. Y después dice el libro de Isaías que toda rodilla se doblará ante el Mesías y jurará por él, lo confesará. ¿Y qué dice el libro de Filipenses? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿para qué fue creada la lengua? Para alabar al Señor. Para confesar a Yeshua. Ese es el buen uso que se le tiene que dar a la lengua.
No por casualidad, la palabra lashon, desde el punto de vista pictográfico, la lame significa la voz de autoridad, la shin representa los dientes que destruyen, la vav representa el clavo que conecta y la nun representa la actividad de vida. ¿Qué significa lengua? Significa la voz de autoridad que fue destruida, clavada en una cruz para darnos vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que confesar con nuestra lengua, que Yeshua vino, murió por nosotros y que Él es el que nos da vida. Fíjese que también la palabra lashon, que es lengua, suma 30, 306, 50, que suma 386, lo mismo que Yeshua. La lengua se nos dio para confesar a Yeshua. Para alabarlo, aleluya. Sencillo, ese es el uso de la lengua. ¿Y qué hace Yeshua con nosotros? Bendecirnos. ¿Y qué debemos hacer nosotros con nosotros? Con el prójimo. Bendecirnos. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Creo que en Filipenses, que debemos reunirnos para cantar salmo entre nosotros, ¿verdad? Para alabar al Señor, para traer alabanza y exaltar al nombre del Eterno. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros? No solamente hacemos la shon hará por los demás, sino contra nosotros mismos. Permitimos que la lengua nos maldiga a nosotros mismos. Yo no puedo esto, yo ya estoy viejo, yo no sé si voy a seguir con esta situación. Dándole lugar a la serpiente para que hable en contra del propósito del Señor en nuestras vidas. Así que algunos de nosotros vamos a tener que mordernos la lengua. ¿Usted se ha mordido la lengua alguna vez? ¿Verdad que duele? Pero si se la muerde en el nombre de Mashiach le va a doler bastante, pero ella se va a tener que someter, porque la lengua tiene que someterse. La lengua tiene que someterse a hablar lo que el Eterno quiere que hablemos. Por eso debemos llenarnos de la palabra y hablar la palabra. La lengua es un pequeño fuego que enciende un gran bosque y toda la rueda de la creación es inflamada por la lengua. Domamos a todos los animales, pero no podemos domar la lengua. Con la misma lengua que bendecimos al Eterno, maldecimos al prójimo. Eso no debe ser así, porque una misma fuente no puede echar agua salada y agua dulce a la misma vez. Esto es para con todo. Dice que el hombre que domine su lengua es un varón perfecto, pero ningún hombre ha podido llegar a ese nivel. Solo Yeshua HaMashiach. Pero bueno, bendito sea el Eterno que tenemos esa promesa. El Proverbio 15:14 dice que la lengua saludable es árbol de vida. Y los sabios también le dan la vuelta a ese versículo y también dicen que el árbol de vida sana la lengua. Y la lengua saludable es árbol de vida. El Señor nos sana porque Él es árbol de vida. Y nosotros con nuestros labios, una vez sanos, podemos dar vida a otras personas. Amén. Y debemos llenar nuestra boca con las alabanzas, dándole gloria a Dios todo el día. Vamos a avanzar un poquito aquí y quiero mostrarles otras cositas. Dice, se compara, aquí vamos a leer el Teilín 123 y 4. ¿Qué te dará y qué te añadirá, oh lengua traicionera? Y ahora describe con cosas de este mundo para que comprendamos mejor que la lengua traicionera es como aguda flecha de guerrero con brasas de enebro. ¿Qué característica tiene la brasa de ese árbol de enebro? El que se carboniza, que se enfría por fuera, pero por dentro sigue ardiendo ese carbón. Entonces, dicen los sabios que todas las armas golpean de cerca. Por ejemplo, bueno, en esa época, ¿no? Un cuchillo, bueno, tengo que acercarme a la persona para clavárselo. Una espada, bueno, tengo que acercarme para golpearlo con la espada. Pero la flecha no es así. La flecha mata a distancia. Entonces tú dices un chisme en Roma y matas en Siria. Tú puedes mandar un mensaje por internet, me acuerdo de una situación que pasó no hace mucho, se escribían desde Jerusalén a Miami, de Miami a Jerusalén, y lo que se estaban era matando los unos a los otros. Eso pasa con la mala lengua, con las palabras, ¿no? Y mientras todos los carbones siguen encendidos, cuando se extinguen, el carbón de enebro queda encendido por dentro. ¿Y a qué se compara eso? A que cuando se dicen palabras calumniosas
incluso después de que parece que sus efectos se han apagado, continúan ardiendo dentro de aquellos que la oyeron. Sucedió una vez que le prendieron fuego a un árbol de retama, que es el de enebro, y ardió 18 meses, ¿no? Pasando por todas las estaciones. Muchas veces nos dicen palabras cuando somos pequeños que nos traumatizan, y eso nos queda ardiendo ahí por el resto de nuestra vida. Es muy delicado eso, ¿no? Dice que las malas palabras son como una flecha, porque una persona desenvaina una espada, puede arrepentirse y guardarla. Pero después que lanzas la flecha, te arrepientes y la flecha se devuelve. No. No. Va a seguir su trayectoria. Sigue su camino. Ya lanzaste esa maldición ahí, ¿cómo lo recoges? Después tienen que pedir perdón, pero ya la flecha salió. También se dice que la mala lengua se compara a un perro que es encerrado con una cadena de hierro y encerrado en una habitación dentro de otra habitación, pero que cuando ladra todo el mundo se espanta. Yo le contaba al pastor Carlos que yo en Venezuela había un parque, se llama el Parque del Este, donde yo iba a trotar de madrugada a las 5 de la mañana y todavía estaba oscuro. Ese parque tiene un zoológico, tiene diferentes tipos de animales, entre ellos leones. Esos leones estaban en un pozo que tenía un lago, después tenían unas rejas donde lo encerraban, y ahí estaban súper encerrados. Pero yo cuando estaba trotando, que todavía no había salido el sol y todo ese bosque se veía oscuro, rugían los leones y yo me asustaba, ustedes no se imaginan cuánto. Bueno, así es la lengua, que está encerrada debajo de los labios y detrás de los dientes. Imagínense todo lo que causa estando doblemente encerrada. Imagínense que estuviera afuera. No, hombre. También dicen los sabios que las malas palabras matan, es peor que el asesinato, porque matan a 3 personas: la persona que oye, la persona que habla la mala palabra, la que oye y de la que se está hablando. Eso es importante, ¿no? Entonces, tenemos que ver, Carlos reflexionaba, bueno, pero entonces, ¿cómo nosotros nos reprendemos los unos a los otros? ¿Cómo nosotros comentamos situaciones para buscar la solución? Bueno, tenemos que ver cuál es el origen de nuestra conversación. ¿Queremos edificar? ¿Queremos ayudar? ¿Queremos construir? ¿Queremos unirnos? ¿O es lo contrario? Y entonces ahí podremos tener un poco la respuesta a esa pregunta. No, y cuando alguien viene a contarte algo y de entrada te dice no se lo digas a nadie, ya sabes que es un chisme. Entonces, Yeshua nos enseña un modelo, ¿verdad? Que si nosotros tenemos algo contra alguien, debemos llamarlo solo y hablar con ese hermano. Si nos oye, se resolvió el problema, hasta ahí llegó y ganamos a nuestro hermano, nadie más tiene que enterarse. Pero si no nos oye, debemos llamarlo con 2 testigos. Hay un procedimiento jurídico para eso. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vamos ante 2 testigos primero, ni siquiera hemos hablado con la persona que supuestamente tenemos un problema. Y esa frasecita, no se lo digas a nadie, hermano, usted debe detener a la persona de una vez y decirle, no me lo cuente, porque ya eso tiene una intención y un propósito que es dañar tu corazón contra esa persona. Y después, si tú lo escuchas, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a hablar con la otra persona, mira, fulano de tal me dijo esto de ti. Entonces empiezas a cargar esa cosa en tu mente y a darle vuelta, y esto te va a contaminar. Porque la gente que dice esa frase, en realidad no quiere resolver el conflicto, quiere que seas como el árbol, ¿cómo es el árbol que mencionamos ahorita, el enebro? Ponerte a arder. Entonces no permitamos esas cosas. Si tú no estás dispuesto a decírmelo delante de la persona, no me lo digas, porque no va a traer edificación. También tenemos que entender que la persona sabia ama la reprensión. Así dice la Torá. Entonces, ¿por qué nos tenemos que disgustar porque alguien nos haga una observación? Al contrario, tenemos que darle gracias, siempre que sea en el contexto adecuado, de una manera respetuosa. A mí me han llamado personas y me dicen, oye, mira, Reinaldo, creo que estás haciendo mal esto, ten cuidado con aquello.
Perfecto, gracias. Bienvenidos sean las palabras. Me quedo meditando en esas palabras y si veo que efectivamente estoy haciendo algo malo, busco hacer la corrección. Eso hace una persona sabia. Ahora, si yo le voy a llamar amorosamente la atención a una persona y de la manera, como dice la Torá, a solas primero, y la persona se molesta, aquello otro, oye, ya yo sé que esa persona, no sé, no es sabia en ese sentido porque no ama la reprensión. Ajá, así es. Eh, muchas veces, primero también dice el proverbio que el pecado se corrige con amor y misericordia. Y también tenemos que ver que muchas veces nosotros, el verdadero amigo no es el que siempre te suma, el que siempre te dice, ay, qué linda, ay, tú lo haces bien. No, el verdadero amigo es aquel que te llama y te dice, a mí no me parece esto o esto, mira, esto no está bien por esto, por aquello. Y eso es más importante que ir a otras personas. Pero sí tenemos a veces cuando hablamos así a ciertas personas no les gusta. Y entonces, porque es que esa persona ya te ve mal. Y entonces cuando te ve mal viene y habla con otro por ahí. Tú sabes que ella me dijo esto, y ella es esto, y transversa todo. Y por ahí empieza la serpiente. Y sobre todo en las comunidades y en las congregaciones. Entonces van poniendo a todo el mundo en contra de aquel que con amor te llamó aparte y te quiso dar un consejo y quiso hablar contigo. Entonces, por eso es tan importante que eso, aconsejar al sabio. Muchas veces tenemos que pedirle dirección de parte del Eterno, porque a veces el malo de la película eres tú. Y tenemos que tener sabiduría. Amén. Yo en la reflexión de esta semana, en la mañana, una de las cosas que estaba diciendo, el Cohen en Israel, su principal función es proteger el derecho de todos los hijos de Israel, amarlos, buscar la paz, la armonía, la unidad, todo eso. Y es muy difícil para la persona que se enfermaba de lepra ser diagnosticado con lepra, porque eso significaba ser expulsado del campamento, alejarse de la familia, de todo el pueblo y de la presencia de Hashem mismo que habitaba en medio del campamento. Pero el Cohen también era algo muy difícil para el Cohen, porque si él ama a todo el mundo, a toda la familia, él sabe que si él diagnostica a alguien con lepra, la persona va a pasar por ese proceso tan doloroso, una responsabilidad demasiado grande. Pero eso hay que hacerlo desde el amor y hacerlo con responsabilidad. Y si se determina que la persona debe ser apartada del campamento, es con el objetivo de que se purifique para que se reintegre. Pero hay que hacerlo por el bienestar de la persona y por el bienestar de todo el mundo. No hace mucho vino para acá una persona que desde que llegó trató de causar división. Y después, la segunda vez que vino, siguió en el mismo plan y tratando de sembrar cosas, y es una falta de respeto, todo ese tipo de cosas. Yo tuve que hablar con esa persona y dije, mira, por favor, no venga. Pero el problema para mí era si lo hacía desde la rabia o lo hacía desde el amor. Y entonces ahí es donde todos tenemos que evaluar con qué actitud estamos haciendo las cosas. Que el Señor nos dé sabiduría y sea misericordioso para que siempre hagamos las cosas desde el amor. Empezando por nuestros propios hijos, cuando los reprendemos. No debe ser desde la rabia, porque ahí lo que estamos es reforzando la situación. Esa persona después me mandó unos mensajes, yo no le respondí, porque yo no quería estar en esa contienda ni nada. Simplemente le dije, mira, no puedes estar aquí porque, bueno, ni siquiera le dije por qué, él sabe. Entonces, eso es importante. Fíjense que hay otro tema también importante. Todos nosotros estamos luchando con situaciones que queremos corregir en nuestras vidas y que no queremos ser así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque cuando lanzamos la palabra, definimos a la persona y esas palabras tienden a materializarse.
Y cuando la persona está luchando por una situación, por un defecto que tiene, y nosotros la definimos, estamos haciendo daño. Estamos marcando y tenemos que tener cuidado. Y yo creo que todos hemos cometido ese error, porque a veces nos reímos de nosotros mismos y echamos broma, pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Fíjense. Hay algo bien importante, las palabras, una vez que salen, por eso hay un adagio que dice que el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Quedan gravitando en el mundo espiritual. A mí me gusta hacer radio y leí en una ocasión que crearon un aparato y salieron afuera y empezaron como a sintonizar, ¿verdad? Para captar ondas de emisoras. Y captaron un programa, no recuerdo bien la fecha, pero del 1940. Como que si fuera en ese momento y estaban en el 1980. O sea que todo lo que tú dices queda gravitando en el mundo espiritual. Por eso nuestras oraciones también no solamente deben ser en la mente, tienen que salir de nuestra boca, debe oírse nuestra voz. Porque esas palabras quedan trabajando a favor del propósito. Pero si la oración queda trabajando a favor del propósito, las malas palabras, que no son solamente las groserías que uno piensa, mala palabra, grosería, no, cuando hablas mal de la situación, hablas mal de la ciudad, hablas mal del trabajo, esta porquería de trabajo, eso queda gravitando en contra de lo que tú estás señalando. Que permite el Eterno que nosotros tengamos una lengua sana, una lengua que bendiga, una lengua que profiera palabras de bendición. Y muchas veces esas palabras de bendición van contrario a nuestras emociones y a lo que pensamos. Entonces, cuando yo tengo bronca con alguien, yo tengo es que bendecirlo. Y bendecirlo y bendecirlo, porque ahí el maestro nos enseñó que hay 3 personas que son afectadas: el emisor, el receptor y del que estás hablando. Entonces, nuestras palabras tienen un poder muy grande. Y todo lo que confiesa, eso vas a recibir. Sí, yo tenía un primo, cuando yo estaba pequeño, que tenía un radio, que tenía una antena gigantesca y captaba estaciones de todo el mundo. De Rusia, de todo el mundo, una cosa impresionante. Y así son las palabras, como dice el pastor, quedan gravitando por el universo. Cuando nosotros prendemos el televisor y aparece esa pantalla así, con esos punticos negros y blancos así, esos son ondas de radio que cuando se emitieron, cuando el Big Bang, hace 13.700 millones de años, y todavía permanecen dejando un rastro en todo el universo. Todo lo que nosotros hablamos son como esa Big Bang, que eso permanece en el universo por siempre. Y así como hacemos daño con las malas palabras, también está el efecto contrario. Cuando decimos buenas palabras, estamos dando la oportunidad de que se materialice lo bueno, lo positivo, que las personas logren el objetivo de vencer sus defectos, sus situaciones. Tenemos que aprender a bendecir, ¿no? Las palabras a veces también dañan a personas inocentes, se nos devuelve a nosotros como un boomerang. Bueno, eso es tremendo. Y son como una profecía autocumplida. Cuando nosotros decimos, fíjense que aquí hay una historia de que un hombre vino a ver al rabino Joseph Yitzhak de Lubavitch y procedió a presentarse como un villano de la peor calaña. Después de describir extensamente sus deficiencias morales y espirituales, le pidió al Rebbe que lo ayudara a corregir ese error. Y el Rebbe le dijo, bueno, seguramente tú sabes lo importante que es no decir Lashon Hara. Bueno, tampoco debe decir Lashon Hara de ti mismo. Oye, una cosa es que yo en mi intimidad le confiese al Eterno todos mis pecados, y otra cosa es que yo delante de todo el mundo todo el tiempo esté diciendo todos mis defectos, todos mis defectos, todos mis defectos. Lo que estoy haciendo la Lashon Hara en contra de mí mismo. Fíjense que Kobe Bryant, todos conocen aquí Kobe Bryant, superjugador de basquetbol, estrella de la NBA, que murió en un accidente de helicóptero hace relativamente poco tiempo, no sé, 2, 3 años o algo así. Y ese jugador, esta es una noticia pública en todos lados que salió, hay otro amigo de él que se llama Tracy McGrady,
que declaró lo siguiente. Tracy McGrady dijo, Kobe Bryant decía que quería morir joven y ser inmortalizado. El ex basquetbolista que se desempeñó durante 15 temporadas en la NBA reveló lo que le contaba Black Mamba, que es el apodo de Kobe Bryant, la serpiente negra, la mamba negra. Así, ese era el apodo. Y él decía constantemente, yo quiero morir joven para ser inmortalizado. Ahí está. Murió joven. Murió joven. Oye, ten cuidado con lo que dices. Y no solamente murió él, sino con la hija. En internet, que el día de los enamorados, y ella dijo, bueno, como que me voy a tener que morir para que me den flores. Pues no llegó hasta el día de los enamorados del año que vino y ella murió. Entonces, que las palabras tienen un poder tremendo en nuestras vidas, pero también nosotros a veces metemos al enemigo en algunas cosas. Cuando nosotros mismos, con nuestra estima baja, nos abejamos y no creemos realmente el plan y el propósito y el diseño que Dios tiene con nosotros. Y nosotros nos creemos imposibilitados de dar lo que el Eterno ha depositado en nuestras vidas. Esa es la manera y el arma más fuerte que el enemigo tiene para utilizarnos a nosotros mismos a dañar el plan de Hashem en nuestras vidas. Así que a veces no es el diablo, somos nosotros mismos que somos el arma que el mismo enemigo usa. Amén. Tenemos que entender que cuando somos aislados por mala lengua, Dios nos está hablando, Dios nos está llamando al arrepentimiento. Es una bendición que eso suceda. ¿Quién quiere estar con una persona chismosa que habla mal de todo el mundo, que no es confiable? Nadie. Entonces la tendencia lógica es que se aísle. El castigo del Mesorá era aislarlo. Dice el Talmud Ajim 16b, ¿por qué la Mesorá es diferente de todas las demás personas? O sea, ¿por qué el leproso es diferente de todas las demás personas ritualmente impuras en que la Torá dice, morará solo, fuera del campamento estará su habitación? ¿Por qué? Con sus chismes y calumnias separó al marido de su mujer, al hombre de su prójimo, por eso dice la Torá, habitará solo. Medida por medida. Tú haces que las personas se separen, tú serás separado también. Y eso, bueno, es así, pero con nosotros, si hay un hijo drogadicto en la casa que no puede seguir viviendo con nosotros porque es peligroso para la seguridad de todos y puede dañar al resto de los hermanos, debe ser separado. Pero dejándole una puerta abierta a la reconciliación, al cambio y a que se reintegre al hogar, ¿no? Entonces, por eso el castigo es separar a la persona, pero tenemos que hacerlo desde el amor. Y yo creo que aquí podemos concluir, porque, sí, adelante Fanny, claro que sí. La parte esta de la separación, cuando la persona ha incurrido en esa falta, pues es en un doble sentido, no solo para tener la opción de recapacitar, pero también para sacarla del entorno, porque lo que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Entonces, si la persona está apartada, pues no va a tener la oportunidad o no va a tener con quién murmurar. Claro. Entonces, es en ese doble sentido también que El Señor protegía a la persona y protege al protege, pueblo también. claro, claro. Es una protección en doble vía. Amén. Y hay un tiempo especial. ¿Por qué? Porque los cambios en los seres humanos no se suceden de un día para otro. Así como las cosas ocurren no de un día para otro, tampoco rectificamos de un día para otro. Somos humanos, así funciona. Así es. Y que hagamos como el pueblo que esperó a Miriam 7 días, que tengamos esa misericordia también de esperar a que las personas se reincorporen y sigamos todos adelante a la meta. Vamos entonces a cerrar aquí. Creo que tenemos bastante de qué meditar. Vamos a orar. Y Señor,
gracias porque tú nos enseñas sobre la importancia de que nosotros que seamos